Un espacio similar a este, en el que yo acabo de simular que duermo, es para millones de personas en el mundo lo más parecido a un hogar. ¿Os imagináis cómo es vivir en la calle? ¿Os imagináis cómo es no tener un lugar al que volver después del día, un espacio de seguridad, un espacio de tranquilidad, donde poder hacer cosas tan básicas como comer, como dormir, como asearte, como guardar tus cosas y tus pertenencias? Un espacio donde poder tener tu intimidad, un espacio donde poder tener tu vida, proyectar tus sueños, construir tu proyecto vital. Pues bien, hoy en el mundo hay millones de personas que no tienen y no disponen de un lugar para vivir. Este círculo rojo quiero que sea hoy también una llamada de atención, una alerta sobre una crisis global, una gran crisis que recorre el mundo, una crisis de la que no se habla, la crisis de la vivienda, una crisis que está truncando las expectativas de vida de millones de personas y de la que hablamos muy poquito y la que nos cuesta ver y reconocer, pero que impacta en la vida de la gente. Porque ¿cuántas personas viven en la calle hoy el día en el mundo? ¿Cuántas? En el mundo viven 150 millones de personas, incluso más. En Europa tenemos más de 5 millones de personas viviendo en la calle. Por ejemplo, en Gran Bretaña tenemos más de 300.000, en Alemania casi 1 millón, y en España, ¿qué pasa en España? En España viven y duermen en la calle más de 31.000 personas. El principal problema también que tenemos con esta crisis es que faltan datos. Y lo que no se conoce no existe. Y si no existe es muy difícil resolverlo. Por eso digo que esta crisis es una crisis global y es una crisis que no siempre sabemos ver. Igual estáis pensando que estoy exagerando. Bueno, está hablando de crisis, no es para tanto. Qué exagerado, una crisis global recorre el mundo. Mirad, simplemente en el distrito de Los Ángeles, que seguro que no suena porque lo hemos visto 1000 veces en las películas, en Estados Unidos, bueno, pues hoy día en ese distrito hay 60.000 personas viviendo en las calles. En una sola calle de Los Ángeles hay más de 3.000. Y eso está pasando hoy. Esto está siendo emergencia nacional en Estados Unidos y la CNN va con helicópteros a conectar en directo con lo que está pasando, porque estas personas no encuentran una solución a su problema de vivienda. Por eso digo que es una crisis. Pero miremos hacia Europa. ¿Qué pasa en Europa? En Europa, las cifras del problema de las personas sin hogar están creciendo en los últimos años, pero creciendo muchísimo, con cifras de 2 y hasta 3 dígitos. Y esto nos pasa en España, pasa en Francia, pasa en Alemania. Ciudades como Londres, París, Berlín, Bruselas, donde día tras día hay personas que se ven obligadas a vivir en las calles. No en todos los países, hay uno que no. En Finlandia no pasa, en Finlandia pasa justo lo contrario. Están consiguiendo reducir el problema del sinhogarismo. Luego volveré sobre ello y contaré por qué y cuál es la clave para que lo puedan estar solucionando. Y hablo de crisis porque 1 de cada 10 personas en España se ha encontrado alguna vez sin un lugar donde vivir. Y será así en el futuro. Son datos de un estudio muy reciente que se ha presentado hace muy poquitos días a nivel europeo. Hablo de crisis porque día tras día seguimos viendo personas que se ven abocadas a la calle por desahucios, por no poder pagar la hipoteca, pero es que también por no poder pagar el alquiler. Crisis. Las personas se ven expulsadas de los barrios, de las ciudades, de sus viviendas. Las personas no pueden hacer su proyecto vital. Por eso hablo de crisis. Porque en el fondo, la vivienda, ¿qué es la vivienda? ¿Cómo la queremos entender? ¿La vivienda como un espacio básico? ¿La vivienda desde un fin social? ¿La vivienda como derecho? ¿La vivienda como un hogar? ¿O entendemos la vivienda y queremos entender la vivienda como una mercancía? Mirad, lo que está pasando en los últimos años es que la vivienda ha pasado a convertirse en una mercancía, en un mercado,
y se ha ido olvidando la función social de la vivienda, su fin básico. Es tan así que las viviendas se compran y se venden en lotes. Hay empresas que especulan con las viviendas a nivel global, en mercados globales. Habréis oído hablar de los fondos buitre. Mirad, antiguamente se especulaba en estos mercados con cereales, con petróleo, con productos básicos que tenían valor. Esto está pasando hoy día con las viviendas. Y digo esto porque es importante conectarlo con los efectos que tiene sobre la vida de las personas, porque en el fondo es de lo que estamos hablando y es lo que nos importa como sociedad. Fijaros, es tan así esta crisis que los precios del alquiler se han duplicado en los últimos años, por no hablar ya de los precios de la compra de vivienda. Si a esto le sumamos el fenómeno de la precariedad laboral, de la explotación, de las dificultades para encontrar un trabajo y de los bajos salarios, tenemos la tormenta perfecta. Porque resulta que para poder afrontar los costes de vivienda tenemos un problema, ya que no podemos disponer más que de una pequeña parte de nuestro salario para nuestras necesidades básicas. Todo se lo comen los gastos de la vivienda. ¿Qué ocurre si no tenemos trabajo o si lo tenemos precario o inseguro? Nos va a ser muy difícil, a partir de ahora, poder garantizar ese espacio vital donde vivir. De hecho, la vivienda, hoy día, se ha convertido en el principal elemento de inclusión social. Si recordáis, antiguamente, bueno, no hace mucho, era el empleo, el trabajo. ¿Tienes trabajo? No lo tienes. ¿Lo tienes precario? ¿Te han hecho indefinido? ¿Qué sueldo tienes? La diferencia fundamental entre formar parte y no formar parte de la sociedad, hoy en día, ya no es tanto el empleo como la vivienda. ¿Tienes vivienda o no tienes vivienda? Pero ya no hablamos en propiedad, sino, ¿puedes acceder a una vivienda? ¿Has encontrado una vivienda en alquiler? ¿Dónde? ¿A qué precio? No estoy seguro de cuánto tiempo podré quedarme, si me subirán el alquiler, si mi edificio será comprado por un fondo y tarde o temprano me obligarán a marcharme. Las personas se ven obligadas a dejar las viviendas, a dejar los barrios, a dejar las ciudades. Habréis escuchado hablar sobre el fenómeno de la gentrificación, que vacía las ciudades y convierte edificios, pisos y viviendas prácticamente en hoteles y en espacios de generación de riqueza y de especulación. Mirad, lo residencial es político, hoy más que nunca, porque que esto sea así no es como ahora, que hace calor ahí fuera, porque es una cuestión meteorológica. Que estas cosas pasen no es porque hoy hace frío, mañana llueve o hace calor, no es algo natural. Que esto sea así es una decisión política, porque las cosas podrían no ser así y ser de otra manera. Es decir, no tenemos que conformarnos con que estas cosas pasen, porque podrían no pasar. Yo lo que planteo hoy, lo que propongo y lo que os pregunto es, ¿queremos entender la vivienda como un derecho humano? Como un derecho básico. Es desde ahí, desde donde yo os propongo mirar este fenómeno y mirar este problema. Y es desde ahí, desde donde yo os propongo conectar esto que os cuento con lo que le pasa a las personas que os encontráis en la calle. Si el problema es así, el problema de las personas que están en la calle se llama sinhogarismo. Este palabra que a veces habréis escuchado, supongo, porque últimamente se habla mucho de él. Y quiero hablar de sinhogarismo porque el sinhogarismo es el fenómeno por el cual miles de personas en el mundo no pueden acceder a un derecho fundamental, como es el derecho de la vivienda. Y quiero poner el foco sobre el problema. ¿Por qué? Porque habitualmente hemos puesto el foco sobre las personas. Hemos puesto el foco sobre un problema que hemos pensado que era individual. Bueno, hemos visto a la persona, si es que la vemos, vivir en la calle, porque muchas son invisibles a nuestros ojos, y hemos pensado, bueno, será un conjunto de malas decisiones, ha tenido mala suerte, algo habrá hecho mal. Como decía mi madre, ¡ay, dónde te ves por tu mala cabeza! O también podemos pensar, bueno, está en la calle, ¿por qué quiere? Mirad, he trabajado 8 años en una ONG que trabaja con personas sin hogar. Lo puedo decir, la Fundación RISE.
a la que tengo mucho cariño, y no he conocido ni una sola persona que me diga que su proyecto vital, que su sueño era vivir en la calle. Ninguna, de verdad. Con lo cual yo lo que os pido es, por favor, cuando veamos una persona viviendo en la calle, durmiendo en la calle, pensemos en por qué y en todo lo que está detrás. Evitemos criminalizar a las personas y culpabilizarlas de su situación. Fijaros si hemos rebajado tanto, digamos, la calidad humana de las personas que viven en la calle, que hoy día nos sorprenden actuaciones como devolver el dinero que una persona se encuentra, auxiliar a un herido después de un ataque terrorista, como vimos en su momento. Un mendigo o un homeless auxilia a un enfermo en un ataque terrorista. ¿Pero qué esperabais? ¿Que no lo auxiliara? ¿Es que una persona, por el mero hecho de vivir en la calle, se la ve despojada de su condición humana? De verdad, esto todavía nos sigue sorprendiendo. Y luego tenemos la otra visión, que es la visión romántica. El homeless que toca el piano y alegra a los viandantes, la persona sin hogar que es artista. Mirad, las personas que viven en la calle son personas que viven en la calle. Y es desde ahí. Os propongo entender esto como una vulneración de derechos humanos, que afecta además a derechos tan básicos que van más allá de la vivienda y que están muy relacionados entre sí. Y además así lo marca nuestra Constitución española. Voy a hablar de 4 derechos básicos que están muy relacionados con el problema de vivir en la calle. El primero es obvio, lo estáis pensando, es el derecho de la vivienda. Este derecho no se cumple y esto impacta en la vida de la gente. Impacta tanto que el 44% de las personas que se encuentran sin hogar llevan más de 3 años en la calle. No es ni un día, ni 2, ni 3, no. Es más de 3, pero es que hay personas que llevan 9 y 10 años y no consiguen salir. Pero es que al mismo tiempo, la gran parte de las plazas de los albergues están destinadas a una estancia temporal, de 2 o 3 días, a una emergencia, con lo cual hay algo que no cuadra. Otro derecho que está relacionado con este es la salud. ¿Os imagináis lo difícil que es cuidar la salud desde la calle? ¿Cómo te vas a recuperar de una convalecencia médica? ¿Cómo vas a recibir quimioterapia si estás viviendo y durmiendo en la calle? Es absolutamente imposible. Por eso decimos que la calle mata, porque la calle mata a las personas. Fijaros, el 30% de las personas que viven en la calle sufren de enfermedades graves. Y las personas que llevan tiempo en la calle tienen 30 años menos de esperanza de vida. Hay un tercer derecho básico que está relacionado y que es el derecho al trabajo, el artículo 35. ¿Cómo sería buscar trabajo desde la calle? No, es que las personas sin hogar necesitan un empleo. Claro, y para ir al empleo, ¿dónde te duchas? ¿Dónde planchas tu camisa? ¿Cómo te conectas para poder enviar un currículum? ¿Cómo te alimentas? ¿Dónde descansas cuando vuelves del trabajo? Es absolutamente imposible, por no decir muy difícil. Y aún así, el 52% de las personas sin hogar están buscando un empleo. Pero fijaros, hoy podemos encontrar personas sin vivienda y con empleo. El 16% de las personas sin hogar en Barcelona tienen trabajo, pero no tienen dónde vivir, porque un empleo ya no te garantiza poder pagar la vivienda. Y esto es un drama. Y por último, un derecho que es fundamental, y es el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a no recibir un trato inhumano o degradante. ¿Por qué? Porque las personas que viven en la calle son víctimas y son flanco y diana de muchísimos delitos, agresiones, insultos y en muchas ocasiones y por desgracia hasta la muerte. Esto es tan importante que se ha llegado a acuñar un término que se denomina aporofobia, que estoy seguro que habéis escuchado alguna vez. ¿Os suena? Sí, a ver, ¿me levantáis la mano quien haya escuchado alguna vez el término aporofobia? Aporofobia que ha sido admitido por la RAE y ha sido palabra del año hace muy poquito. Es el término que hace referencia a la situación y a la discriminación que sufren las personas por su razón de pobreza, de carencia de recursos, en este caso de vivir en la calle. El 47% de las personas sin hogar han sido víctimas de algún delito o alguna agresión. Y la gran parte no se denuncian porque piensan que no sirven para nada. Cuando digo que la calle mata, es que la calle te mata o bien por la salud o por la falta de acceso a la salud o bien porque te matan
de una pedrada te prenden fuego en un cajero o, desgraciadamente, bueno, amaneces en un momento dado sin vida. Esto luego lo cuentan como muerte natural. ¿Alguien puede pensar que una persona que aparece fallecida en la calle ha muerto de muerte natural? Por favor. Pero es que esto lo seguimos encontrando en los periódicos. ¿Qué soluciones hemos dado a este problema? Muy pocas y muy poco innovadoras. Básicamente albergues, situaciones de emergencia, pero realmente esto no resuelve el problema, no saca a la gente de la calle. A veces nos encontramos con innovaciones, estudiantes que se rompen la cabeza para pensar cómo podrían resolver el problema. Y lo que se les ocurre, oye, con buena intención, pero es, en lugar del carrito, vamos a intentar que el carrito esté cubierto. Vamos a ver, las personas que viven en la calle tienen un problema de vivienda. Y lo que necesitan no es un carrito, no es un albergue, es una vivienda. Parece obvio, pero nos cuesta mucho relacionar ambas cosas. Y sin embargo es la solución que funciona y es la solución, digamos, que tiene más impacto. Por eso yo os pido que conectemos la vivienda con la situación que tienen las personas y nos fijemos en un método que funciona. Este método se llama Housing First y es el método que están aplicando en Finlandia y en otros países desde hace tiempo para sacar a la gente de la calle. Consiste en facilitarles una vivienda desde el primer momento, con los apoyos necesarios para que la persona desde ahí pueda recuperar su vida. Porque desde una vivienda es mucho más fácil poder recuperar tu salud, tu empleo, poder recuperar tu autoestima y la relación con la comunidad. Es la vivienda la que facilita el proceso de inclusión de la gente. ¿No es de sentido común o sí? Yo creo que sí, pero sin embargo no lo vemos así. ¿Qué podemos hacer? Tomar conciencia de esto, reclamar a nuestros políticos y representantes que den soluciones, que hagan su trabajo porque la solución existe y funciona, que este problema se tome en serio, que pase a formar parte de las políticas públicas, que colaboréis con las organizaciones que luchan contra este problema y que denuncien esta situación, y que podamos construir juntos y juntas un futuro en el que no haya personas viviendo en la calle. Muchas gracias.